Françaises, Français, mes chers compatriotes, Estimados quand le compatriotas, 28 octobre dernier, je me suis el adressé 28 à de vous, octubre pasado me je m'étais hice engagé à vous declaración rendre y me compte había de l'évolution de comprometido l'épidémie et des décisions qui pouvaient être prises hacer en un balance conséquence. de las consecuencias Un de la mois plus epidemia y tard, las où en decisiones sommes-nous? que podíamos tomar. Le nombre ¿Cuál de es la cas situación positifs hoy, un mes journaliers más tarde? à la Covid-19 El a número de fortement reculé. casos Il a été de supérieur à contaminación ha 60 000 retrocedido. et il Hemos s'est superado établi los la semaine 60.000 en dernière aquel à momento y 20 000 cas se par ha jour en estabilizado moyenne. a 20.000 casos por Après día avoir de atteint media. 33 Después de 500 haber patients alcanzado hospitalisés le 16 novembre, soit plus que lors de la 30.600 première vague, pacientes nous avons hospitalizados el aussi 30 de noviembre, commencé une lente décline. cifra superior a Le la nombre de primera hora, personnes hemos en iniciado réanimation un du fait de la descenso. Covid-19 Las est personas en passé de 4 reanimación 900 le pasó de 16 novembre à 4.900 el 4 300 16 de aujourd'hui. noviembre a De 4.300 ces hoy. données, il ressort que Sobre le estos pic de la datos, seconde vague de l'épidémie aparece que el est passé. pico de la segunda ola está Lors de ma detrás. dernière intervention, En mi nous última redoutions des intervención chiffres bien pires encore, temíamos et cifras nous les mucho avons peores évités. y hemos D'une evitado part, lo peor. car nos efforts, Por un vos lado, efforts, porque ont payé. nuestros esfuerzos, sus L'esprit esfuerzos civique dont han vous avez fait surtido preuve efecto. a El été efficace. civismo que han Et demostrado fue d'autre part, eficaz. parce que nous Y avons por otra appris parte, à porque hemos mieux prendre en aprendido charge et a traiter les patients cuidar atteints pour mejor, éviter tratar certaines mejor formes los graves pacientes qui auraient afectados para frappé nos evitar concitoyens formas et graves que pesé hubiera encore plus sur nos tenido services de réanimation. consecuencias muy Je veux graves sobre la ici salud de saluer los ciudadanos le y el dévouement des soignants qui, funcionamiento en de ville comme à los l'hôpital, hospitales. ont Quisiera tenu, además aprovechar esta coopéré, oportunidad para innové, malgré la agradecer a fatigue los et la lassitude. médicos Je en el salue tous les hospital o fuera del professionnels, entorno les hospitalario que han associatifs, les sabido bénévoles qui ont aussi ici aidé. aportar su ayuda. También C'est quisiera tous ensemble felicitar que nous avons obtenu las ces résultats. asociaciones y los C'est tous voluntarios. ensemble Hemos que nous conseguido avons estos sauvé des resultados vies. juntos, hemos salvado Si vidas nous avons réussi juntos, à todos ralentir la juntos. Si circulation hemos du conseguido virus, nous ne retroceder devons pas la perdre de vue circulación nos del autres virus, no préoccupations debemos sanitaires. perder de vista Il nous faut todas las d'abord preocupaciones continuer de sanitarias. Es decir, que traiter, parfois de debemos reprendre les soins pour les seguir, autres patients. tratar y Il nous faut retomar aussi nous los préparer à cuidados faire face en aux todas las conséquences de long especialidades. terme También liées au tenemos que virus. asumir las consecuencias a Des largo plazo scientifiques et del des virus. experts travaillent Los d'ores et científicos y déjà avec expertos l'assurance están maladie trabajando à un con suivi de sanidad long terme para des malades de implementar la un Covid-19. seguimiento a Je largo demande aussi plazo au de los gouvernement de enfermos de la préparer une stratégie COVID-19. También pour estoy prendre pidiendo en compte les al conséquences gobierno que psychologiques de la presente pandémie et des una différents estrategia confinements. para tener Je en sais en particulier consideración las combien les consecuencias personnes âgées psicológicas à domicile del comme dans les maisons de confinamiento, retraite, tanto para las combien les personas personnes en mayores situation de en handicap residencias o ont las souffert personas et souffrent minusválidas, encore de leur isolement hasta qué punto han et combien nous sufrido devons de les este accompagner dans aislamiento y la de qué durée. manera debemos Il nous acompañarlos faut enfin en el futuro. redoubler de vigilance También debemos pour prévenir et duplicar répondre la aux violences vigilancia faites aux femmes et para aux enfants responder a las durant cette violencias en période el de hogar confinement. y que afectan a las mujeres y los Certes niños donc, durante nous este avons periodo de freiné la circulation confinamiento. du virus. Es cierto que Mais hemos il frenado demeure la très circulación présent del en virus, pero France sigue comme dans tout circulando en l'hémisphère Francia nord, como en todo el en Europe, hemisferio aux États-Unis, norte, en au Europa, en Canada, Estados Unidos, en Canadá, Russie, où il circule Rusia, encore très circula fortement. muchísimo. Aujourd'hui, nous Hoy avons atteint hemos 50 000 alcanzado décès dus à l'épidémie. 50.000 Et si la fallecimientos por la situation s'améliore epidemia desde el globalement dans inicio. Y l'Hexagone et si dans nos la outre-mer, situación dans certaines mejora régions, elle demeure très en préoccupante. nuestro país y en los departamentos de Nous ultramar, avons en algunas encore regiones devant sigue nous siendo muy plusieurs preocupante. semaines pour Nos atteindre les quedan objectifs muchas que j'avais semanas fixés, para qui alcanzar permettent los de objetivos que contrôler había fijado, l'épidémie es decir, et el donc de control de la stabiliser epidemia le y nombre la de contaminations estabilización de autour las de contaminaciones 5 000 alrededor personnes par de jour 5.000 et personas día d'avoir entre y 2500 à alcanzar 3000 más o menos personnes en simplemente lit de 2.500 o réanimation. 3.000 ingresos Aussi, en je m'adresse à vous ce reanimación. soir Por lo pour vous tanto, dire qu'il nous me faut dirijo a ustedes poursuivre hoy nos para efforts. decir que debemos seguir Quels con sont nos nuestros objectifs? esfuerzos, no bajar la guardia. Sauver des ¿Cuáles son vies los au objetivos? maximum, Salvar vidas maîtriser al l'épidémie, máximo, controlar tout la en prenant en epidemia, compte à a chaque la vez fois au que mieux debemos les tener en autres cuenta malades, cada vez más l'isolement todos de los certains, enfermos, todas las notre économie patologías, el et ce qui fait aislamiento de la vie. algunos, nuestra L'éducation, economía la y lo que culture, le sport, conforma la vida, la notre art de educación, la vivre. cultura, el deporte, nuestro arte de Adapter la vida. réponse aux Debemos territoires, en adaptar la particulier respuesta pour a los nos territorios outre-mer, où des y plans para en spécifiques par territoire todas sont las imposés. regiones Pour del ce faire, il nous ultramar, faut donde continuer debemos pendant plusieurs semaines implementar à éviter programas nombre d'activités dans específicos. des lieux clos Debemos qui accélèrent evitar la diffusion las du virus actividades en et lugares cerrados limiter au que aceleran maximum la les difusión y rassemblements. limitar lo À más partir de là, posible las je veux pouvoir ce agrupaciones. soir nous A fixer un partir cap, de un estas calendrier consideraciones, et quisiera esquisser esta noche des presentar perspectives. un Une objetivo nouvelle étape s'ouvrira y un à calendario. partir A du partir samedi del
sábado 28 de noviembre por la mañana, una nueva etapa se va a abrir. Primero, ¿qué es lo que no va a cambiar? Vamos a seguir con el sistema del certificado para salir de casa. Eso nos ha permitido alcanzar buenos resultados. Seguiremos en casa, seguiremos trabajando o teletrabajando, renunciaremos a los desplazamientos no necesarios, familiares, por ejemplo, pero el sábado por la mañana se van a producir varios cambios reales. Primero, los paseos o actividad física serán autorizados en un radio de 20 kilómetros durante 3 horas. Las actividades extraescolares al aire libre serán autorizadas. En cuanto al culto, las misas serán acordadas en un límite de 30 personas, un aforo de 30 personas. Y luego, en último lugar, y sé que es lo más importante para ustedes, lo que participa de la vida de nuestros centros urbanos, todos los comercios podrán abrir y los servicios a domicilio volverán a ser autorizados dentro de un protocolo sanitario estricto que ha sido negociado con todos los profesionales que agradezco, cuya ayuda agradezco esta noche. Los comercios y servicios públicos podrán abrir hasta las 21 horas. Librerías, ventas de discos, bibliotecas, centros de archivo, etc. La segunda etapa será para el 15 de diciembre. El 15 de diciembre, si hemos llegado a 5.000 contaminaciones al día, 2.500, 3.000 personas en reanimación, podremos entonces pasar una nueva etapa. Se levantará el confinamiento, podremos desplazarnos sin autorizaciones entre regiones y celebrar la Navidad en familia. Tendremos que limitar, por supuesto, los desplazamientos, limitarlos a lo más útil. Un respiro sí, pero con responsabilidad. Es decir, no se va a tratar de vacaciones de Navidad, como siempre. Las actividades extraescolares en sala para acoger a los hijos serán autorizadas con reglas estrictas. Las salas de cine y los teatros podrán retomar su actividad en el marco de un protocolo sanitario estricto y un sistema de calendario permitirá representaciones al final del día. Quisiera decir hoy hasta qué punto agradezco y hasta qué punto apoyamos todos los actores de la cultura. Hemos pedido tanto, pero han innovado, han aguantado, han sabido encontrar nuevos públicos en un contexto tan difícil. Los necesitamos, nuestros conciudadanos necesitan poder disfrutar, tener una vida. La cultura es esencial para nuestra vida de ciudadano. Son limitaciones muy fuertes las que van a seguir existiendo. Las grandes agrupaciones o las grandes fiestas en salas van a ser prohibidas. Los parques de atracción, exposición, pueden agrupar personas de varias regiones. Se van a cerrar los bares, restaurantes, discotecas. No podrán abrir sus puertas, desgraciadamente, en este periodo. Sobre las estaciones de esquí, se ha iniciado una negociación con los representantes locales y los responsables de región y las decisiones se van a presentar próximamente, pero me parece imposible imaginar una apertura para Navidad y Nochevieja y podemos mejor abrir en enero en mejores condiciones. La coordinación se va a hacer con todos los países europeos. La lógica es la misma. Al máximo posible debemos limitar las actividades que suponen una agrupación, llevan gente a agruparse sin protección en un lugar cerrado y debemos pretender abrir actividades donde podemos protegernos y adoptar distancias y gestos de seguridad. A partir del 15 de diciembre, un toque de queda de las 9 de la mañana a 7 de la mañana se implementará. Podremos circular libremente el 24 de diciembre y el 31 para visitar nuestra familia, pero no se va a aceptar agrupaciones en la vía pública. Durante este periodo, ustedes desempeñarán un papel central para el éxito. Las reuniones privadas
deben al máximo limitar el número de adultos en una misma habitación, en un mismo lugar, en un mismo momento. Debemos velar para que las reglas sanitarias, aunque estemos en familia, se cumplan. La próxima etapa será el 20 de enero. En esa fecha tendremos una visibilidad. Necesitamos 15 días para apreciar las consecuencias de la modificación del comportamiento. Por lo tanto, alrededor del 20 de enero podremos, si es posible, podremos tomar nuevas decisiones. Si el número de contaminación es inferior a 5.000 contaminaciones diarias, podremos abrir los restaurantes y gimnasios. Los colegios que hoy funcionan al 50-50, presencial y remoto, podrán ser totalmente reabiertos, acogiendo la totalidad de los alumnos. 15 días más tarde, las universidades podrán retomar las clases presenciales. Así, de esta manera, podremos cada 15 días hacer un balance para avanzar en las decisiones y añadir o liberar el confinamiento. Vamos a evitar cualquier aceleración de la propagación del virus de esta manera. Debemos hacerlo todo lo posible para evitar una tercera ola, un tercer confinamiento. Para ello, y durante los próximos meses, tenemos 3 herramientas entre manos. La primera herramienta es la responsabilización de todos. No sois pasivos, todos tenemos un papel que desempeñar. Durante las vacaciones de Navidad y fin de año vamos a celebrar en familia y tenemos tendencia a bajar la presión y bajar la guardia, pero si no queremos un tercer confinamiento, debemos duplicar, triplicar la vigilancia, proteger a nuestros parientes, nuestros familiares, incluso si estamos con padres o abuelos que no viven diariamente con nosotros, intentemos no estar demasiado reunidos alrededor de una mesa, apliquemos escrupulosamente todos los gestos, ventilando las habitaciones cada hora. Esto es una acción de sentido común. Cada uno tiene parte de la solución. La segunda herramienta es la estrategia de test, alerta, protección. Estamos afinando esta herramienta que es la más importante en los próximos meses para controlar el virus, el test. Pues somos uno de los países europeos que más test realiza. A principios de enero, ningún test debe ser entregado en más de 24 horas entre la solicitud y el resultado, entre la realización del test y el resultado, tanto para los test PCRs como los antigénicos. Se utilizarán los antigénicos para las personas que tienen síntomas cuando hay que hacer un test rápido en un colegio o en una residencia para la tercera edad. Las innovaciones sobre test siguen su curso y permitirán acelerar aún más la determinación del resultado. En cuanto a la alerta, debemos mejorar la organización para romper más rápidamente las cadenas de contaminación en su fuente, identificando más completamente, identificando el conjunto de casos contactos, es decir, todos los que han visto en contacto con un potencial enfermo o un enfermo. La aplicación Todos Anti-COVID es esencial. 10 millones de personas lo han cargado, lo utilizan. Utilícenlo en los lugares de cultura, en los restaurantes donde hay agrupaciones. Es una ayuda valiosa para ayudar Sanita. Ahora 10.000 personas llaman cada día los casos contactos y vamos a seguir formando y contratando personas para este seguimiento. Yo deseo que el gobierno estudie la solución para obligar a las personas que se protejan, porque si queremos evitar un confinamiento debemos obligar a los que son portadores para que eviten el contagio. Hay que acompañar a estas personas a nivel psicológico,
material y sanitario. Además de los servicios del Estado, los alcaldes, asociaciones trabajarán en esta dirección. Luego hablemos de cuidado y del tratamiento. Mucho hemos avanzado y podemos felicitarnos. Debemos seguir mejorando el ingreso y tratamiento en las ciudades, en las consultas privadas, públicas y en los hospitales. También la tercera herramienta que nos permitirá hacer frente al virus en las próximas semanas y meses, y para todos es una fuente de esperanza, es la vacuna. Nuestra estrategia para la vacuna se basa sobre varias vacunas. Unas vacunas disponibles en diciembre y enero y la segunda generación para primavera. Nuestra planificación es muy clara. Primero, seguridad. A garantizar el número de dosis. Lo hemos hecho con la Comisión Europea y con Europa para comprar ya dosis en Europa, y el número de dosis se reparte según la población de cada Estado miembro. Las primeras vacunas, bajo reserva del éxito de los resultados clínicos, se podrán dividir o repartir mediante la actuación de las autoridades sanitarias competentes. Además, vamos a implementar un colectivo de ciudadanos para asociar la población a varias decisiones. Y yo quisiera decir que esto se haga dentro de un marco totalmente transparente. La vacuna debe ser clara, transparente, compartiendo en cada etapa todas las informaciones, lo que sabemos o lo que no sabemos. Y yo quisiera ser claro. No voy a dar un carácter obligatorio a la vacunación. Vamos a organizar una campaña de vacunación rápida. La alta autoridad de salud presentará en los próximos días sus recomendaciones. Las autoridades sanitarias con el Estado, con los ayuntamientos, definirán las modalidades prácticas del despliegue de las vacunas, con los hospitales, las residencias de tercera edad y los médicos en las consultas privadas y públicas. Vamos a empezar en enero o febrero, supeditados a la validación de las autoridades sanitarias. Vamos a vacunar a las personas más frágiles, las personas mayores. Y luego presentaremos varias etapas para que la vacunación pueda alcanzar el mayor número posible. Lo ven, la vuelta a la situación normal no es para mañana, pero sí podemos, y estoy totalmente convencido de que podemos controlar la epidemia. El tiempo. Tenemos colectivamente los medios a nuestro alcance para que sea un éxito, para que podamos vencer y controlar este virus. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que debemos enfrentarnos a una crisis económica y social sin precedentes. Consecuencia del primer confinamiento y lo que estamos viviendo. Yo lo decía en julio. La crisis va, sin lugar a duda, a agravarse, pero podemos aportar una respuesta y lo hemos hecho desde el inicio. Desde el primer día estamos actuando a favor de los asalariados con el paro, para los precarios con ayudas puntuales y la prolongación de los derechos, por ejemplo, a favor de los parados, para las empresas y autónomos con los préstamos avalados por el Estado, las anulaciones o aplazamiento de seguros sociales y con el Fondo de Solidaridad. Cuando he dicho en cualquier precio, bajo cualquier condición, no me limitaba a unas declaraciones de intención. Lo hemos hecho y lo han podido disfrutar. Desde la segunda ola, debemos agradecer al primer ministro y a todos los miembros del gobierno que han permitido abrir nuevas ayudas sociales. 150 euros, por ejemplo, serán entregados dentro de unos días a los beneficiarios del ingreso mínimo, los estudiantes con becarios y los estudiantes de menos de 25 años que cobran las ayudas para el alojamiento. 100 euros se van a entregar a las familias cuyos hijos se benefician con las ayudas al alojamiento. Es decir, que 1,5 millones de jóvenes se verán ayudados. Hemos aplazado muchos vencimientos de préstamos, hemos exonerado las empresas de sus seguros sociales, hemos aumentado el Fondo de Solidaridad 10.000 euros al
mes para los autónomos y las empresas. Hemos pedido muchos sacrificios a las empresas que podían perder el fruto de su vida de trabajo. Todos son esenciales a la vida de la nación. Los próximos días vamos a completar estas ayudas. Además de los dispositivos existentes, los restaurantes, los bares, los gimnasios, las discotecas, todos los establecimientos cerrados desde el punto de vista administrativo, sea cual sea su talla, beneficiarán de una ayuda del 20% de la facturación del año 2019 si eligen esa opción antes que los 10.000 euros al mes del Fondo de Solidaridad. Sé los sacrificios que hemos pedido, sé hasta qué punto los restaurantes, las empresas cerradas con un cierre administrativo quieren trabajar, no quieren ayuda, quieren levantarse temprano por la mañana haciendo su trabajo y su pasión. Sé qué sacrificio les estamos pidiendo, por eso vamos a añadir esta ayuda excepcional hasta el 20 de enero próximo, espero, fecha en la cual podamos reabrir. Los trabajos temporales, los extras que no trabajan desde hace meses, los empleados, digamos, precarios que no reencuentran trabajo, los jóvenes que no encuentran trabajo como estudiante o ni primer empleo, encontrarán una respuesta excepcional. El gobierno presentará esta respuesta en los próximos meses con el plan Un joven, una solución. Y invito a todos los jóvenes que consulten la plataforma dedicada a su situación. Todas esas decisiones las hemos tomado en concertación con los gobiernos locales. Nos alumbra, digamos, la ciencia. Muchas cosas las desconocemos, pero asumo plenamente las decisiones que estoy exponiendo hoy. Y asumo que tomo esas decisiones para protegerles lo máximo posible en este contexto excepcional. Estimados compatriotas, soy consciente de haber comunicado muchos detalles esta noche, pero era necesario para que se ubiquen en las próximas semanas, para que sepan cómo nos vamos a organizar si cada uno desempeña su papel. Existe mucha incertidumbre y debemos ser muy humildes. Esto nos lo ha enseñado el virus, pero haré todo lo posible personalmente para luchar con ustedes, para protegerles y conseguir superar esta epidemia. Hace más de un año que estamos involucrados en esta epidemia y no quisiera que por un lado nos resignemos o por otro lado nos enfademos. Soy optimista porque cualquier crisis conlleva una parte de progreso y una parte de esperanza. Miren cómo estos 9 últimos meses hemos conseguido hacer lo que nos parecía imposible antes. Es decir, nuestro Estado es más eficiente. Hemos transformado el sistema de salud, el hospital. Nos hemos basado sobre la tecnología numérica para acercarnos a los territorios, para conseguir seguir aprendiendo. Hemos sido inventivos, innovadores para construir el futuro y afrontar las crisis futuras, las posibles crisis futuras. Hemos sido solidarios como nunca antes y hemos identificado algunas debilidades. Una organización imperfecta, demasiada burocracia, a veces un sentido de las responsabilidades desigual entre todos, una falta de soberanía para algunas funciones. En los próximos meses vamos a tener que vamos a saber consolidar estas fuerzas que ni siquiera sospechábamos y corregir estas vulnerabilidades que hemos detectado y no queríamos ver. Vamos entonces a tener que basarnos en el saber y la ciencia. No cedamos ante el complotismo, relativismo, oscurantismo. Vamos a tener que trabajar, crear, innovar. Es nuestra fuerza. Vamos a enderezar la economía, a la vez trabajando, a la vez invirtiendo, a la vez siendo solidarios. El plan de
relanzamiento de 100.000 millones de euros permite relanzar la economía en sectores nuevos, desarrollando sectores nuevos. Pero en las próximas semanas, dicho esto, debemos a nuestra nación un espíritu de solidaridad. Nos debemos el uno al otro, los unos a los otros, con mucha benevolencia. Estamos cansados, a veces nos sobrecalentamos y no debemos dejar el enfado y la ira ganar terreno. Debemos hacer piña alrededor de nuestros valores, nuestra historia, nuestra democracia, que sigue siendo hoy como siempre en nuestra mejor baza, y de esta manera podremos inventar un nuevo futuro francés, un nuevo porvenir francés. Estimados compatriotas, estoy seguro que vamos a superar los próximos desafíos. Nuestra generación puede conjuntamente enfrentar el terrorismo, vencer esta epidemia, afrontar la crisis climática, las desigualdades. Hoy estamos sujetos el uno al otro gracias a la democracia. Mañana venceremos juntos. ¡Viva la República! ¡Viva Francia!